Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Se escucha ahí? ¿Cómo andamos? ¿Se escucha? Genial. Bueno, a ver, ahora que entre Santi. Yo ando muy bien, muy bien. A ver. Bueno, un poco para comentarles a cada uno y a cada una. Primero, buenos días a todos, a todos y a todes. La idea es empezar un poco y seguir en sintonía con este ciclo de charlas que vimos realizando desde el aula Equipo PUEF, que es un poco en el contexto del deporte para todos, de donde nosotros desde el aula lo entendemos que tiene que ser inclusivo, pero sobre todo popular. Así que nada, acá está Santi, que es profesor de Teoría de la Educación Física 1 y también está en el seminario de cárceles de la FACU. ¿Cómo andas, Santi? Muy bien, voy a correr un poquito la ventana y a prender la luz, así no aparezco tan como un monje negro, ¿viste? Bancame. Dale, de una. A mí me parece que nos vemos un poquito mejor, me parecería a mí, por lo menos. Che, primero Sí, yo también. agradecerles muy mucho esta posibilidad de comunicarme y de poder encontrarlos a ustedes, porque para nosotros, los docentes, es muy importante esta cuestión de el cara a cara, el día a día, más allá que es en esta pantallita un poco extraña en estos nuevos tiempos. Pero bueno, es la alternativa que nos da como para poder estar un poco más juntos y juntas. Le voy a pedir disculpas Sí. porque soy medio viejo y a veces el lenguaje inclusivo se me complica, se me. Entonces, hasta buen día para todas y todos vengo bien. El todes me cuesta un poquito, así que sepan disculpar, pero bánquenme. Los viejitos tenemos dificultades con las articulaciones, somos poco flexibles. Nada, entonces me cuesta, nos cuesta y bueno, así que no lo hago de jodido, sino de salame. No, es ¿Ta? Así cuestión que también de medio, poner una cuestión de práctica también. exactamente. Y ahí vamos, dirían los uruguayos, ahí vamos. Y, y depende mucho también con quién hablas o con quién te comunicas, porque a veces el otro, la otra o los otros, ¿viste? Se enojan a veces y nos cuesta un poquito más que nada ahora en estos momentos que estamos todos medio susceptibles. Somos Entonces, en se lo tiempos decís buen día a complejos. todos y se enojan un poquito, le decís todas y dice, oh, entonces haces así y te evitas todo tipo de pelote. Che, muchas gracias por invitarme. Y sí que me alegro mucho reencontrarme contigo porque tengo una linda foto con vos allá hace un tiempito, unos anteojos medios verdolagas, y que la sacamos allá en un estacionamiento y de ahí tengo un gran recuerdo de todos ustedes. Bueno, igual digo, bueno, Santi, ¿te parece que vayamos arrancando? Dale, La idea es que, la idea es que podamos poner, digamos, en sintonía un poco las diferentes maneras de dar el deporte en diferentes ámbitos, un poco que no es lo, digamos, lo mismo dar en una escuela, en un club, hasta mismo, digamos, en la cárcel mismo, que es otro tipo de ámbito. Así que si nos querés comentar un poco lo que venís laburando vos o desde qué lugar, digamos, lo venís pensando. bien.
dos o tres cuestiones como aclaraciones previas. En primera instancia, yo soy, aunque no lo parezca, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense, o sea que soy empleado de la órbita provincial, más que nada sería el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, o de Justicias y Derechos Humanos, que fue ahora, en la actual gestión, se cambió el nombre, y me parece que es pertinente esa idea. Justicia y Derechos Humanos me parece que van de la mano. O sea que yo pertenezco al escalafón profesional y tengo una determinada jerarquía en rango. Soy, en realidad, aunque no lo parezca, porque tengo el pelo largo, así medio, no tengo facha de vigi, en algún sentido, corresponde ser claro, porque esto determina en algún sentido mi posición. Por lo cual, era un empleado que pertenecía a la gorra, digamos, que trabajaba para la viserita. Entonces eso, en algún sentido, genera muchos conflictos en las identidades de los profesionales que están allí, porque hay todo un reclamo de la institución que no se puede trabajar para el enemigo. Entonces fue todo un desafío poder ser un empleado del servicio penitenciario que empecé trabajando como guardia, porque mi nombramiento fue así, y luego trabajaba para mi enemigo, entre comillas, supuestamente. Entonces eso me generó bastantes ruidos al principio, a mí no tanto, sino a mis compañeros de trabajo tal vez. Eso es una interesante cuestión. Segunda interesante cuestión a destacar es que hay muy pocos docentes en la actualidad que trabajan en educación física por la Dirección General de Escuelas. O sea que no entran muchos. La escuela, fundamentalmente, que hay primarias y secundarias, no tienen profesores de educación física porque son escuelas como de adultos. Entonces, Claro. fundamentalmente, la gran mayoría de los docentes de educación física que trabajan en las cárceles pertenecen al servicio penitenciarios. Por lo tanto, ahí hay todo un desafío porque no tenemos currículum. No hay ninguna prescripción curricular que nos indique qué debemos hacer. Entonces eso genera, por un lado, muchos inconvenientes, porque no sabemos muy bien qué tenemos que hacer. Por el otro lado, nos permite mucha libertad porque podemos hacer lo que queremos, en tanto y en cuanto tengamos ganas. Entonces, esa es una primera alternativa para pensar. Segundo, entré de casualidad a la cárcel. O sea, no entré, yo me pensaba cuando empecé la facultad, yo tengo, no sé si el privilegio no sé, yo estudié 2 años en la época del proceso militar, el famoso proceso de desorganización militar, digamos, yo empecé a la facultad en el 82, 83 y después transité lo que fue la transición hacia la democracia. O sea que yo soy producto de ese profesorado autoritario que había y luego recobramos con mucha euforia el advenimiento de la democracia, entonces estoy como montado a caballo. 2 años con el proceso, que teníamos un chico, un soldadito, que estaba en la puerta que nos pedía documentos, éramos muy poquitos, éramos 50 varones y 50 mujeres, con ingreso restricto, con altura, con pruebas físicas motrices, teníamos filosofía y biología en el examen de ingreso, y luego me acuerdo que vino la normalización, fue el decano Panettieri en la facultad, Carlos Parenti, el director de departamento, y ahí transité mis últimos 2 años en la facultad. Digo esto porque cuando entré a trabajar a la cárcel yo tenía una gran, podríamos pensar, repugnancia y veía un uniforme y me daba cosa, pero cosa lo digo por decirlo metafóricamente, porque esa ropa a mí había representado todo un proyecto de vida, de sociedad, en los cuales La Plata con Camps fue terrible. Y también durante la época del proceso hubo en la Facultad de Humanidades, como sabemos, graves dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ingreso a trabajar en una fuerza de seguridad a la que yo decía, es la policía esto. Y no tenía ningún tipo de formación militar, ni la quiero tener. Por lo tanto, eso también me hizo mucho ruido. Entonces, ingresé de casualidad y mi idea primaria dijo, si yo no tengo dificultades con los internos o con los presos, me va a ir bien. Sé que voy a tener dificultades con la gorra. Y en algún sentido me pasó algo así. Pues, y aparte venía con todos mis juicios y mis prejuicios, en ese sentido, que estaban como Sí. incorporados. Yo vi a la policía y veía cosas feitas, por no decir atroces, por lo que representaba en mi juventud la policía.
Entonces, trabajar justamente ahí, formado en la Facultad de Humanidades, con toda una preeminencia por el respeto hacia el alumno, o hacia los alumnos, hacia los alumnos, fue interesante el desafío para mí. Y me costó un poco al principio. O, fundamentalmente, había un grupo que ingresamos que nos costó. Pero encontramos algunas alternativas. O sea que yo no pertenezco ni a la familia penitenciaria, no tengo ni padres detenidos, ni papás empleados, y transité, ahora llevo 26 años. Trabajé 24, 23 años con internos, con sujetos detenidos o personas privadas de libertad, como algunos dicen. Y en la actualidad, como nos fue muy bien con eso, se creó una dirección de educación física para los empleados. Porque los que se dieron cuenta, y lo dicen todos los autores, mismo Zaffaroni, que el encierro impacta de los dos lados de la reja. Al que está de un lado, el que está adentro, y el que está adentro, pero un poquito más afuera. O sea que los dos, como dicen en la jerga, se comen la reja. De hecho, muchas formas de pensar mi cuerpo y hablar tienen que ver con eso como empleado. Yo digo, ¿qué haces, guachín? Y eso es mi forma de pensar, soy yo, somos nosotros, que es el lenguaje del argot carcelario, o sea que eso se incorpora. Por más que digamos que no, eso se nos va incorporando. Y me parece que la palabra es interesante, se incorpora, se mete en el cuerpo. Y doy un ejemplo muy concreto, muy ingenuo. Muchos de ustedes que vienen de otros pueblos a estudiar La Plata, después se les pegan algunos latiguillos. Y, hola, gordo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, es como que de repente nada. Vuelven a sus respectivos pueblos de origen y dicen, ¿qué pasó con la paisana que se me ha cambiado? No dice más Pa, y no dice más la Laura, o el Santiago, o la María. Ahora dice, hola, gordo, ¿cómo estás? Y no hace Pa. Entonces, es lógico que el vigilante que vive ahí y está todo el día encerrado también, porque está 24 horas y mucho más, también recibe el impacto del encierro. Entonces, lo que se creó fue un programa muy interesante que se llama Cuidar a los que cuidan. Si el que cuida está mal, no puede cuidar a nadie. Tal cual, Entonces, tal cual. es un interesante desafío, que es difícil de sobrellevar porque a veces hasta hay reticencia de los mismos empleados del servicio penitenciario y del campo de la educación física para no generar proyectos para el empleado. Es muy loco. De hecho, ahora hay mucha gente contagiada, empleados. Nos estamos quedando sin médicos, hay pocos vigilantes, la policía está con despelote, los enfermeros. Bueno, en este marco es complicado mucho todo. Entonces, ahí me parece que es interesante para pensar. O sea, digo estas aclaraciones previas porque así ingresé, con esos prejuicios y con esas dificultades. Y entré como guardia, o sea, era el último orejón del tarro, a pesar de que me habían pedido el título y todas esas cosas, yo ya estaba recibido. Y entré relativamente viejo, tenía ya 33 años, no era relativamente joven, estaba formado. En esa cuestión entro a trabajar en una cárcel de régimen abierto en Gorina, en la Unidad 12 de Gorina. El régimen abierto son las cárceles que tienen menos medidas de seguridad, o sea, supuestamente serían las mejores cárceles, es la última cárcel en el eslabón de la carrera hacia la libertad. O sea, cárcel de máxima seguridad, mediana y mínima, y como dicen, o si no, cárceles de alta seguridad, bueno, tienen distintos argot. O de máxima, llaman régimen cerrado, semiabierto y abierto, etcétera, etcétera. O sea que me tocó trabajar en una cárcel muy interesante, porque era muy abierta y había mucha libertad. Entonces, eso me permitió tener muy buenas experiencias en ese sentido en el campo deportivo. Y una cosa más, en la ley de ejecución penal, que es la provincial, que es la 12.256, no aparece ahí la educación física dentro del ámbito educativo, sino que aparece el deporte, más que nada, no aparece el concepto de educación física, y aparece ligado al tiempo libre en la cárcel. O sea, el deporte como un lugar o un momento, no la educación física, que esto no es menor, porque no aparece la gimnasia, ni los juegos, ni la natación, o otros contenidos, ligado al buen uso del tiempo libre de los internos. Es una paradoja porque en el encierro no hay mucho tiempo libre, Okay, un no. tiempo humano. Así que es para pensar a veces cómo los que se encargan de hacer las leyes nunca se han acercado al encierro. Y pensamos que ahora, estando en casa, estamos todos con tiempo libre. Es paradójico, todos sentimos medios con arresto domiciliario. Entonces, ¿hasta dónde hay tiempo libre en la actualidad? En nuestras vidas cotidianas, digo.
A eso me refiero. tal cual. De una. Muy bien. Una preguntita me gustaría hacer, o si no, a quienes están participando del vivo, si quieren hacerle alguna pregunta a Santiago, obviamente que están abiertamente a que lo pueden estar haciendo. Yo de última los voy leyendo. Eh, pero bueno, me quedé pensando en esto de que vos decías, de esto del lenguaje, de la expresión, de también de esto de poder comunicarnos con el otro, sobre todo en esos ámbitos que muchas veces no es fácil tampoco insertarse en esos espacios, eh, porque no es lo mismo esto, digamos, vos vas a un barrio y no es lo mismo el vos cómo te comunicas con la gente del barrio, como la que te comunicas con, no sé, con los pibes del club. Es como hay diferentes maneras de poder comunicarte o maneras de poder ver y trasladar lo que vos querés hacer con ellos. Eh, digamos, para generar también mismo una relación, digamos, mismo de confianza, que eso se va entrelazando, no es que va y se hace así todo de una. No, 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 no. No. Eh, Ahí hay varias cosas que vos mencionás que son interesantes retomar. Primero, que cuando vos ingresás y sos relativamente nuevo, todos miran cómo funcionás y cómo hablas. Y entonces, cómo, la idea es, montaba un personaje y me hacía un personaje que no soy. Entonces, al principio, una de las primeras cosas que me tocó compartir con ellos fueron los partidos de fútbol. Y bueno, yo jugué como jugaba siempre. Yo me crié en un barrio y se jugaba al fútbol a la pelota de una manera determinada, con determinados cánones, que eran el respeto al más chiquito, no pegar de atrás, toda una codificación futbolera barrial que la tengo incorporada también y la que respeto, que coincidía mucho con los valores que se planteaban ahí. Y recuerdo una vez que en los primeros partidos de jugar y alguien me tomó de la camiseta de atrás y me tiró hacia atrás y yo le dije, penal, infracción, penal, quiero patear el penal. Y me dijo, me acuerdo, un muchacho me dice, profe, acá jugamos al fútbol, no jugamos a las muñecas. Ah, digo, bueno, yo juego otro. En libertad, el juego tomó otra dimensión. Entonces, lo interesante que me empecé a preguntar es, ¿cuál es el juego del encierro? ¿O cuál es el deporte y cómo se juega? Lo primero que se pone en juego es esa especie de masculinidad hegemónica que menciona Robert Connell. Bueno, ahora no me acuerdo cómo es. Robert Connell no sé si se transexualizó o se transoperó, no sé, ya dejó ser. Robert Connell tiene un nombre de pila de mujer, no me acuerdo cuál es. Y ella planteaba, cuando era él, digamos, que todo este discurso de la masculinidad hegemónica aparece muy fuertemente en el dispositivo deportivo, porque el deporte tiene una tradición masculina. Las mujeres no podían llegar al deporte, menos en el espacio público. Entonces, en la cárcel, más en las cárceles de régimen cerrado, fundamentalmente el modelo masculino es muy fuerte. El modelo masculino hegemónico, dice Connell. Entonces, que coincide con el espíritu de heroísmo, jugar callado, él te pega y vos le pegas a la vuelta, entonces dicen, no, no pidas, profe, las infracciones, a la vuelta piden pan, entonces piden pan o piden torta, a la vuelta, entonces va y viene, va y viene, entonces se juega todo calladito, porque el que habla y el pide la infracción muestra su debilidad, y no podés mostrar la debilidad. Entonces fue todo un desafío, ¿a qué juego voy a jugar yo ahí? Si yo quiero ser el más, quiero ser el número uno, quiero ser el winner. Entonces empecé a desarrollar otro tipo de estrategias. Que yo era su profesor y que no venía a competir con ellos ni a dominarlos, sino que venía a compartir un espacio de juego. Y poco a poco empezaron a confiar en mí, porque veía que era un sujeto relativamente confiable. No tenía que buchonear, lo que se pasaba ahí, hubo agresiones entre ellos que yo no iba y decía, no, se peleó tal interno contra el interno. Es más, he separado gente que se enojaba entre ellos jugando y me han dado un garrotazo en el lomo sin querer. Me dicen, profe, te pegué sin querer, no era para vos. ¿Y ahora qué vas a decir? No, que jugando al fútbol me golpeé, ni en pedo, buchón ni en pedo. Es el código clásico. Es decir, metemos la gamba en la facultad, es decir, voy a mandar en cara a mi compañero, ni en pedo. Es decir, empecé a ser digno de confianza o ganarme esa confianza que ellos me ameritaban. Y esa ida y vuelta me permitió, después de un tiempo, empezar a conocer esas cuestiones. Y después dejás de montar el personaje y te relajás.
y te comunicás con tu lenguaje habitual. Y no es que, con algunos me enseñaban a hablar, me decían, vos dijiste hoy, ¿arrancamos? Yo digo, arrancamos el partido, y yo me decía, no, los autitos arrancan. Digo, traducímelo. El autito arranca, profe. El autito cuando lo empujás de atrás arranca. O sea que aquel que es el sujeto pasivo en un acto de sexualidad es empujado de atrás. Entonces no arrancamos, porque arrancar significa como violarte o tener una relación sexual. Acá no arrancamos, acá empezamos. Ah, bueno, ¿empezamos el partido? Empezamos. Entonces ese argot carcelario me permitió después divertirme mucho porque es muy divertido y muy metafórico. Y es muy atractivo porque está mucho en el tango, el argot carcelario del lunfardo y en la cárcel. Que ahora con la cumbia villera egresó también, o por ejemplo con Miss Bolivia, que habla tomate el palo, esas cosas que se han como, han tomado publicidad y aparece un poquito en ese sentido. A veces me gusta, a veces no tanto, porque no le creo a Macri bailando Gilda, por ejemplo. No cierra, no le creo, me cuesta creerle que él baila Gilda. Pero bueno, eso es un problema mío, no de Macri. Bueno, Santi, te comento, surgieron un par de preguntas, te puedo ir leyendo. Dale. Ahí Tincho Gucci pregunta, ¿toda su carrera hizo en la Borina o estuvo también en alguna que no sea régimen abierto? Sí, fundamentalmente estuve en Gorina. Después hicimos una experiencia muy interesante que quedé más solo que cobro el gobierno de Cristina, digo yo en un momento, en la unidad 34, que era neuropsiquiátrica, que después era la 10, hicimos una experiencia de 6 meses con sujetos detenidos o con presos detenidos no solamente con un trastorno social o una transgresión social, sino que tenían trastorno psiquiátrico. O sea, es una cárcel que se conjuga una institución total psiquiátrica de la locura, o sea, con aquellos sujetos que se terminan 34 porque no tienen conciencia de sus hechos. Entonces, la mezcla o el cruce entre la locura y el encierro es durísimo, durísimo. Ahí estuvimos 6 meses y me costó sostenerme porque me quedé solo en algún momento y era muy difícil, era muy difícil. Después trabajé otras experiencias en la unidad operativa, con los vigilantes que viajan con toda la provincia con los micritos. Eso es muy loco también, muy loco entre comillas, porque están viajando todo el día por la provincia y bajan del camión, suben, con un olor terrible, y eso se llama la calecita, cuando un preso se porta mal, o se cagadas, perdón, a veces lo dan vuelta por toda la provincia, entonces lo van trasladando, entonces pierde su afecto, se aleja de la familia, era una especie de castigo, ahora no tanto, no se usa eso. Pero el vigilante hace lo mismo, entonces llegaban muertos, sucios, 24 horas, un olor a chancho, barrero, viste, a chancho, terrible, digo, se bajaban de mí, digo, ¿qué van a hacer conmigo que yo física? Y dice, profe, estoy muerto, o sea, perdían la familia, mucho trastorno, o sea, digo, en algún sentido, está claro que el empleado le pagan por eso y el preso paga con años de su vida, que es terrible, su equívoco, porque el tiempo vale oro, como dice el billete del dólar, el tiempo es oro, y que eso acuerdo en ese sentido. Y también trabajé ahora con estos empleados, pero fundamentalmente fue en el régimen abierto. Lo que tengo son distintas experiencias acompañando algunos proyectos en régimen cerrado. Y lo interesante es que el régimen abierto me permitió a mí formar equipos de corredores, un equipo de rugby donde jugaban juntos. El equipo de rugby eran empleados y detenidos, y eran compañeros, y podían jugar juntos. Ha habido excepciones que no, había algunos empleados que decían, no, yo no quiero jugar con los internos, y algún interno que dice, yo no quiero jugar con la gorra, no quiero. Hubo uno de cada caso, pero tuvimos unas interesantes experiencias. El régimen encerrado no trabajé, pero lo investigué, o sea, tengo otra mirada, pero del campo investigativo, no del campo de la intervención como profesor. O sea, mis trabajos, yo hice una maestría y estoy intentando hacer un doctorado que tiene que ver con eso, con el cuerpo de los sujetos detenidos en el encierro. Y lo que ocurre es que lo interesante, me parece, es que a medida que van transitando del régimen cerrado al régimen intermedio, al régimen abierto, cambian sus identidades. O
sea que la identidad no es esencial, sino la identidad es un proyecto muy lábil, muy dinámico, porque está bueno hablar de procesos identitarios y no de identidad. Porque cómo actúa cada uno. Entonces se van modificando. Entonces, yo escuchaba en los partidos de fútbol, acá me la venís a colgar, pero cuando estabas en el 4 o 7 allá que estabas aplaudiendo otro día con la foca, aplaudir con la foca son los que son pentecostales que aplauden, ¿viste? Entonces, allá aplaudías como una foca y ahora te venía a parar de mano acá. ¿Por qué no te paraba de mano en el 4 o 7 de tal? Yo decía, che, ¿qué es pararse de mano? Yo sabía que era la vertical invertida, ¿viste? Diciendo un chiste, pero ahora pararse de mano sabemos todos, pero antes de ese momento, Sí, pararse de mano, te estoy hablando hace 24 años. tal cual. Entonces está bueno toda esta cuestión. Lo que creo que es, cuanto más encierro hay, más deterioro de la identidad del sujeto hay. Más se lo humilla, o más se autohumilla, más se deteriora, y no te lo sacas más de encima. Por eso siempre, cuando hacemos alguna charlita, o alguna charla con Instagram, creemos que vamos a salir del COVID ilesos, y no vamos a salir ilesos. Todos vamos a tener algún daño. No va a perdurar durante toda la vida. Y tal vez alguna cosa haga a favor, por supuesto, ¿no? Pero no vamos a salir ilesos. Nos va a quedar alguna cicatriz, porque eso, estos, no sé, marzo, abril, mayo, bueno, estos 6 meses, nos va a dejar secuelas. Y algunos nos va a dejar secuelas que no las vamos a poder olvidar nunca. Por ahí el fallecimiento de un padre, un amigo, un hermano, algún accidente, porque estamos todos medio como locos, eso no lo vamos a olvidar nunca. Yo creo que el 2020 en nuestras vidas no se borra nunca más. Para Sí, bien y tal para cual. mal, no vamos a salir ilesos. No es una lesión que la vamos a recuperar, te queda grabada toda la vida. Y eso es lo que me decían muchos alumnos o muchos sus internos. Me decían, ¿te vas en libertad? ¿Te vas bien? Ahora dice, no, profe, me quedo, siempre me estoy poniendo la espalda contra la pared. Eso me quedó para siempre. Pensemos nosotros. Estamos 6 meses, más o menos, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, 7 meses, 6 meses, con muchas comodidades tenemos. Tenemos wifi, heladera, comida, alguien que nos quiere, alguien que nos protege, que nos llama, que nos pregunta cómo estamos. Imaginémonos 10 años viviendo encerrados con muy poco, con médicos que no te atienden, con vigilantes que no te tratan muy bien, con profesores que no vamos. Si los profesores a veces no trabajamos muy bien en la escuela, te imaginas en la cárcel, con un Sí, sueldo que está asegurado y no importa lo que haces. El cura que te dice que te va a dar el cielo y no te da nada, no va ni a dar misa. El cura que pertenece a escalafón profesional también. Hay curas que no han ido nunca, van un poquito. Entonces, hay toda una mentira instalada ahí. Pensémonos 10 años así, viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Qué pasaría con nosotros? Yo sé que saldría y haría desastres. Sería un desquiciado. Si no, ahora llueve un poquito y dice, ay, está lloviendo, sale el sol, hace calor con 30 grados y estamos todos así como, ay, gordo, no puedo hacer runner porque llueve, porque cerraron la Repu, porque Plaza Moreno, y porque, imaginemos 10 años en Cana y van a ver lo que es el encierro. Y igual. viven con muy poquito y muy creativamente. Y eso es interesante verlo y aprender de ese encierro. Entonces, la cárcel es una escuela de vida y no se puede atravesar sin sufrir. Por lo tanto, cuando uno egresa, si cabe el concepto, sale dañado. Sale dañado y con muchas dificultades, porque me decían mucho, yo cometí errores y lo estoy pagando con años de mi vida. Pensar 10 años de tu vida pagando. Se monetiza así los errores. Me dijeron que me iban a ayudar, no me dieron nada y salgo peor. Y ahora me exigen que sea un sujeto educado, normal, equilibrado. Perdí a mi señora, no sé dónde están mis hijos, no tengo laburo. ¿Qué voy a hacer ahora? Uy, ¿y ahora qué le digo? No tenía palabras, digo, mira, no sé, empecemos a pensar juntos, porque si no vamos a estar complicados, digo yo. Entonces, ¿qué se le puede exigir a alguien que está así? Nada. Es más, decirle, no, por eso me parece que hay que ser muy cauto cuando se le reclama a alguien que ingresa a la cárcel un montón de elementos que si es una escuela de delincuencia. Ah, bueno, está muy bien, es una escuela de delincuencia, pero andado 20 años en cana que no te nada, a ver cómo salís. Después contame qué vas a hacer. Desde afuera todo se ve lindo. Vivila y después te cuento.
Por eso me parece que es injusto con los sectores populares, porque la gran mayoría de los presos son jóvenes, y de las presas, jóvenes, la gran mayoría son varones, jóvenes sin educación, sin capital social, sin capital educativo, criados solos, con muchas dificultades relacionales, con familias desmembradas, con la escuela que lo expulsó, sin salud, sin casa, criados en la calle, tienen todas salen en desventaja total. Entonces, ¿qué le voy a reclamar? No puedo reclamarle nada. Me debería reclamar a sí mismo, más que nada. Que no hice. Ahí no, una pregunta. Acá. Bueno, acá tengo como tres Ahí preguntas estoy leyendo más. una pregunta, dice, desde su lugar Sí, como sí. profe, ¿vio que avanzaron los estudios? Sí, hay muchos estudios sobre la corporalidad ahora. Está muy de moda eso. Y lo que hay toda una línea muy interesante que tiene que ver con lo que se conoce como performance o entidades o estudios performativos, que en tema de género está Butler trabajando sobre eso. Ahí lo que me di cuenta, lo que pude entrar a apreciar, es que no hay mucho lenguaje oral. La palabra está como dejada de lado, porque hablan las mujeres, los varones no hablamos. Entonces hay todo un discurso no oral, sino más bien gestual, es performativo, o sea, es antes del símbolo. Entonces, con una mirada se dan cuenta cómo funciona. Porque las miradas tocan, acarician, castigan. Entonces hay todo un lenguaje del orden corporal que es interesantísimo para analizar. Porque el miedo, el respeto que hay en la cárcel es muy del cuerpo a cuerpo. Entonces hay toda una forma de funcionar donde no aparece la palabra. Es antes del símbolo. Por eso me parece que es muy interesante pensarlo. Como performativo. Entonces, y si eso se aprende. Entonces, cuando alguien charla con vos, si vos ponés querer cara de malo, uno lo aprende eso. Y si uno quiere poner cara de dulzura, lo aprendés. Y hay miradas que acompañan y miradas que te castigan. Entonces, esa cosa, parece que es interesante. Y hay mucho de lo performativo ahora, mucho de las escuelas de lo que se llama estética corporal, con un autor que se llama Jackson. En la facultad hay un grupo que está trabajando con, no sé si, creo que Eduardo Galac, o Galac pertenece a Antropología de y desde el cuerpo, que están trabajando con eso, con la performance de las emociones corporales, o de las estéticas corporales. Me parece que es interesante pensarlo. Sí. En Uruguay estaba Adriana Marrero, una socióloga muy, muy formada, que me dio un seminario y le digo, ¿qué estás estudiando, Adriana? Estoy estudiando el comportamiento animal de los perros, algo así me dijo. Pero yo, ¿por qué? Y porque hay muchos de nosotros que funcionan así. Ahora, vieron que ahora hay toda una cosa esta nueva línea de inteligencia emocional o de algunos autores que empiezan a indagar sobre la neurociencia, pero no la pedorrada de la neurociencia, digo, porque hay mucho de verso ahí también, me parece, sino que analizan esa especie de comportamiento de comunicación que nuestras decisiones no son racionales, son emotivas o corporales, me parece que hay mucho de eso. Y está bueno porque eso es nuestro primer año de formación. Antes que aparezca el símbolo, nosotros, a los 2 añitos, tenemos mucho esa cuestión. Y la identidad de género tiene que ver con eso. Se escucha a Dios decir que los nenes, las nenas o los nenes, cuando son chiquitos, dicen, yo sabía que era mujer a pesar de que, y lo dicen a los 4 o 5 años, porque su identidad genérica se formó antes del símbolo, no lo podían decir. Entonces, ¿cómo puede ser que un nene de 4 o 5 años diga que es una mujer cuando es un varón? La crítica de la cosa biológica. Y que su performatividad, identidad genérica se formó antes del desarrollo simbólico. Entonces nos enseñaron, nos construyeron como varón o mujer antes del símbolo. Por eso es interesante pensar la performatividad. Y cómo muchas de las cosas que tenemos muy fuertemente arraigadas, las tuvimos en nuestros primeros años de vida, como matices muy fuertes. En eso están estudiando muchos, y me parece que es un punto a indagar muy interesante en comunión con la sociología, con la antropología, o la neurociencia, esos debates así como transdisciplinarios. Están buenos pensarlos.
Y eso Sí, hay una fuerte presencia de eso. tal cual, se ve mucho. Bueno, eh, acá había otra pregunta de Nico que decía, profe, en esto de intentar adoptar esos códigos, ¿hay algún roce con el otro lado de referencia a la autoridad, al Sí, establecimiento como institución? sí, sí. Porque hay como una especie de doble discurso. Eh, Se lo critica desde la lógica de la autoridad al interno, pero el vigilante funciona igual. Es decir, ¿por qué criticamos al supuestamente el otro o la alteridad si está en nosotros eso? Si el otro soy yo. Entonces me parece que es más interesante pensar en el nosotros más que en el ellos y nosotros. Más que en el ellas y nosotros, si querés. Me parece que esta dicotomía entre el profesor y el alumno, la profesora y los alumnos, me parece que la clave es que el acto mágico de la enseñanza implica una comunión entre ambos sujetos, o ambas sujetas, no sé cómo decirlo. Porque si yo desconfío de vos como alumno y vos desconfías de mí, no hay posibilidad educativa. Entonces, cuando aparece el otro, el enemigo, el que debo destruir, aparece esta dialéctica que dice Hegel entre el amo y el esclavo. Entonces, lo que intentaba era romper con esa dialéctica del amo y el esclavo. Me permitía dialogar con ellos justamente desde otra lógica. Como el profesor que intentaba enseñarles algo y que intentaba aprender de sus códigos y su forma de ser, y ellos hacían un esfuerzo por transmitirle eso. Y digo una cosa muy simple para que se den cuenta. ¿Qué es lo que saben más los internos o los de fútbol? Entonces, les costaba que yo les enseñara a jugar al fútbol. Dice, no, no, yo ya sé jugar al fútbol, profe, no me jodas. Ahora, si yo les enseñaba rugby, se callaban la boca porque supuestamente yo tenía el poder del contenido. Entonces, todos los contenidos exóticos, como el rugby, tal vez el softball, o a veces los juegos no tradicionales, son más fáciles para ejercer el poder. Lo más difícil es enseñar fútbol porque creemos que sabemos y el otro también. Entonces ahí se iguala la situación y eso es interesante. ¿Qué pregunta puedo hacer para que se den cuenta que tal vez ellos me pueden enseñar a mí y yo les puedo enseñar a ellos? O sea, es más fácil enseñar deportes exóticos. No sé, digo, les voy a enseñar no sé, el rugby. Se callaban la boca y me decían, ah, claro. Y ellos, o el tenis de mesa o el ping-pong. Decían, esto es el golpe con drive, desde la derecha con top. Ah, ¿y qué es el top? El top es cuando la pelota gira y pica. ¿Y qué es el slice? Ellos aceptaban. Ahora decía, patea bien, pegale con cara interna. Callate, profe, si no sabe nada de fútbol. Ese juego es interesante pensarlo. Como si el contenido es exótico para el que aprende y es dominado por el profesor, es más fácil dominar al exótico, o, perdón, al alumno. Entonces, creo que en el softball, o en el rugby, o en los deportes alternativos, hay algo de ese olorcito. No estoy criticando a nadie, no estoy criticando ni al rugby porque me encanta, ni a los deportes alternativos, ni al tenis de mesa. Digo que es más fácil enseñar lo que el otro no sabe, o lo que el otro cree que no sabe. Y es más difícil enseñar lo que el otro cree que sabe. Por eso nos negamos a enseñar fútbol en la escuela. A veces, porque dicen, los chicos ya lo saben. Yo creo que no, pero no importa. Creo que si el alumno sabe más que yo, no puedo ser profesor. No estoy queriendo ejercer el dominio, pero digo, lo que me doy cuenta es que hay muchas dificultades en la organización. A ver, vamos a un eje cualquiera, bola, y dicen, sistema defensivo, 6 rotador a turno. Nosotros vamos rotando a turno a 6, ahora yo le voy a jugar al fútbol, digo, ¿cuántas veces les enseñan eso en la escuela secundaria? Si tuvieron un buen profesor de bola, muchas veces. Ahora, ¿cuántas veces les enseñan en la escuela en fútbol a sistemas defensivos combinados? Hombre a hombre o marca. Recién en la facultad, cuando tuvieron fútbol. En la escuela no, nos tiraban la bocha y jueguen, porque supuestamente sabíamos. Y yo creo que no sabía yo jugar a la escuela de fútbol, que debería haberme enseñado el profe. Entonces eso está bueno pensarlo, como la lógica del contenido. Y lo importante es que el otro se da cuenta cuando uno va con un acto de humildad y sinceridad. Lo leen rápidamente, porque son head coach ontology. Te miran así, te sacan la ficha al toque, pero al toque, toque, ¿eh? Y te dicen, andás con dificultades, profe, ¿qué pasa con vos? ¿Eh? ¿Por qué venís con cara de loco hoy? ¿Eh? ¿Te peleaste en la calle con un auto, con alguno? Sí, ya. ¿Cómo se que ando con ruidos? Y si mira la cara de loco que tenés. Yo, la puta que lo parió, ¿cómo hace?
Y eso se aprende. Entonces, cuando vos ves caminar a alguien que viene en la calle, te das cuenta si viene con algunos ruidos. Empezás a mirar y aprendés a mirar. Y gran parte de ese aprendizaje me lo permitieron ellos. Entonces ahí, ¿quién es el que sabe y quién es el que aprende? ¿Quién es el dueño del poder y quién no? Y ahí hay que romperlo en la cárcel justamente. Y entonces lo que hacíamos era ponerlos en valor a ellos y ellos te ponen en valor a vos. Cuando vos valorizás a alguien, el otro te valora. Me ha pasado de acercarme a alguien y quererlo tocar, me levanto. Digo, no, te voy a tocar, te voy a abrazar, no te voy a claro, pegar. Y entonces el juego permite eso a veces. Tocar al otro de una manera que no duele, porque están acostumbrados a pelearse. Entonces cuando vos lo tocas, afectivamente reaccionan y dicen, y calculo que la gran mayoría, es un chiste un poco de decir, ¿no? Pero en el único ámbito donde los varones me decían, profe, te quiero, era varones que me decían a mí, profe, te quiero, era en la cárcel. Yo, pero ¿cómo me querés vos a mí? Yo decía yo recién broma. No, profe, no me hables con la segunda, te quiero como profe, no te estoy tumbeando. Porque viste que a veces esta cosa de identidad también se juega ahí. De género me refiero. claro. Yo decía, ¿te estás volviendo rarito? Decían, joda. Entre comillas lo estoy diciendo, ¿eh? ¿Dónde está el hilo de No, lo que yo está conozco? Y no, te estoy hablando en serio, no me jodas, profe, yo a vos te quiero y te respeto. Y capaz que me lo dijo mucho más un preso que mi viejo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No me han dicho muchos alumnos en la facultad, profe, te quiero. En la cárcel me decían, te quiero. Dijo, a la mierda, ¿qué pasó acá? ¿Qué significa? Que ustedes están mucho más fuertes porque tienen mucha gente que los quiere y ellos no quieren nadie. Entonces, que uno como yo le diga que los cuide un poquito, rápidamente da resultado. Porque pones en valor al otro. Hay que valorizar al otro. Entonces, el otro deja de ser alguien que no vale nada. Toma valor sobre sí mismo y cuando sale, cuida al otro. Porque el chiste es, me daría la sensación que uno dice, ¿por qué los presos hacen tal cuestión? Porque no, ellos su vida no vale nada. Como mi vida no vale nada, ¿por qué va a valer la tuya? Entonces arriesgo robarte un teléfono, una alta llanta, una bicicleta, y digo, pero vos robaste, fíjate lo que hiciste, quisiste robar una bicicleta que vale, no sé, 2.000 pesos y te vas en cana 10 años. Sí, no, me da la cuenta a mí. No funciona la sensibilidad y la forma de actuar de los internos de la racionalidad nuestra. Porque vamos a hacer un chiste. Digo, me convocan para cometer un delito. Digo, ¿cuánto debo arriesgar si voy caigo 15 años en cana? ¿Cuánto debería arriesgar? Me pongo en la racionalidad económica, ¿entiendes? Digo, no, tengo que ser, chiste, claro. Tengo que salir a robar. ¿Cuánto riesgo? Porque puedo caer en cana. Esa economía, dinero, racionalidad económica, no funciona así. La racionalidad del delito es otra, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras identidades. Poner en riesgo porque su vida no vale nada. Como no tiene valor su vida, ¿por qué va a valer la nuestra? Entonces te matan, mueren y matan por nada. Desde ahí es comprensible. ¿Estoy de acuerdo? No, pero lo comprendo lo que quiero decir. Porque su vida no vale nada. Si nadie los valorizó, ¿por qué debería valer? Si nadie les enseñó a valorarse, ¿por qué debería valer? Si siempre te dijeron que eras un negro de mierda, asesino, ruin, la peor mierda de la sociedad, ¿por qué vas a valer? Es imposible. Fíjense los pequeños estigmas que tenemos nosotros en nuestra historia personal, con algún profesor que dijo, no, vos no servís para nada, vos no servís para jugar al fútbol, vos sos un croto, vos sos un gordo, vos sos un flaco, sos un gradiente, sos esto, sos el otro, y eso nos generó ciertos ruidos en nosotros. Imaginémonos 24 horas online que te estén comiéndote la cabeza. Es muy difícil, es muy fuerte. Por eso en la actualidad, en el COVID, estamos recibiendo ese estigma del encierro. Y a veces se nos complica, mismo en la facultad. Cuando ustedes aprueban un parcial, y los veo que desaparecen, desaprueban un parcial y duermen un día o 2 días por el maltrato que generamos nosotros a veces informados. No quiero dar ejemplos porque lo tenemos, pero me parece que a veces los docentes no estamos a la altura de las circunstancias y hacemos macanadas graves. No nos damos cuenta de lo que están viviendo ustedes, como alumnos y alumnas. Y ahí hay que estar atentos, están también en casa. Eso que hay que ser muy respetuoso en ese sentido, no solamente en la cárcel, sino con los alumnos que ahora
están encarcelados. Al igual que los profesores, que también me pagan, tengo otra responsabilidad. No puedo decir, ay, estoy mal porque estoy encerrada o encerrado. No, 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 no. A vos te pagan, profe, así que laburá, calladito la boca, si no, sacá carpeta psiquiátrica y nos podemos los pibes. Estamos, esto es lo que creo yo humildemente, ¿no? No estoy hablando mal de los enfermos psiquiátricos, lo que quiero decir es, yo tengo que ejercer un rol, no lo puedo ejercer, habría que pensar plan B. Si no, no soy otra circunstancia. De una. Hago un break para tomar un mate. Bueno, no sé si había alguna otra pregunta o no sé, pues ya son menos cuarto. Yo luego quería decir una cosita, que era, el mejor trabajo que encontré sobre deporte en la cárcel se llama, ¿se puede considerar el deporte como un instrumento de integración social de la población reclusa española? Para mí es el mejor trabajo que hay. Lo reitero, es así título, es una de las ediciones de la Universidad de Valladolid. ¿Se puede considerar el deporte como un instrumento de integración social de la población reclusa española? Fíjate que habla de integración y de inclusión. La autora es Marta Subiar González y es del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León de España, del mismo lugar de donde es Miguel Vicente Peras. Y eso está en la revista de ediciones de la Universidad de Valladolid. Si después de les paso un poco y es del 2016. Es una compilación acerca de todas las teorías que hay acerca del deporte. Y es lo mejor que ha habido, porque el deporte no es ni bueno ni malo. Va a depender del contexto, del docente, del alumno. O sea, la práctica deportiva no garantiza absolutamente nada. Puede ser bueno o malo, habrá que ver. Y después, ¿qué pasa con el sujeto cuando sale en libertad? Entonces, ese para mí es el mejor trabajo que he encontrado porque es muy crítica ella. Así que después si alguno lo quiere encontrar, lo googlean, está entre signos de interrogación, lo encuentran enseguida porque está en la revista esa. De una. Ahí está, de última, nosotros se lo podemos pasar a la gente si lo piden. Ahí hay una compa que lo tiene a mano. Dale. Bueno, no sé si alguien más quería preguntar algo, si no, de última vamos cerrando. Me parece que no. La revista es la revista Agora, para la educación física y el deporte. Bueno, y si el presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación. Y esta autora es muy buena. No, yo lo único que les quería decir es que se cuiden mucho, que dejemos de pensar un poquito en nosotros como sujetos individuales y creo que, como dicen todos, la salida es colectiva, de la mano, muy atentos y atentas a lo que le pasa a los otros y a las otras, porque estamos al borde del colapso. Y esto demuestra el límite de la sociedad postcapitalista, egoísta, narcisista, que en algún sentido nos tocó vivir. Y o damos un salto de calidad, o como dicen los que hablan mal, vamos a ir a parar toda la remindísima mierda. No hay otra alternativa ahora. Y eso es lo que es interesante, porque estamos al límite. Estamos así como en ¿cómo se llama? En la cornisa. Más allá de que no me gusta mucho ese programa, pero digo, estamos como en la cornisa. Y estamos por saltar al vacío. Así que ahora, si alguno salta, hay que agarrar la mano y traerlo. Me parece que es un buen momento para pensar lo grupal, el equipo, el otro, la solidaridad, la posibilidad de encontrarnos individual y grupalmente y dejarnos de Tal verso. cual, Y dejarnos de verso con tal B. cual. O de chamullo flaco, como dicen los pesos, o de teoría sin aplicación práctica. Y acá me voy a permitir una metáfora que es, si la teoría solamente sirve para teorizar, es una especie de masturbación teórica. Es un onanismo teórico. Me parece que no estoy criticando a los onanistas, lo que estoy diciendo es que quedaría solamente una felicidad como para mí. Y sería un poco egoísta. Entonces, me gusta una teoría comprometida con las prácticas, que se labure, que se trabaje. Y de eso se trata. No hay mucha más vuelta de hoja. Pico y pala, y se acabó el problema, me parecería. Por lo menos lo poquito o mucho que hemos hecho y creo que nos va a ir bien.
Y bueno, los invito a que nos sigamos cuidando y cuando necesiten algo, o cuando necesite algo yo, y sea viejito y lo encuentre por la calle, dígame, ay, va a chupar, este un hincha pelota, y si me cae una zanja me tienen que llevar. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Bueno, Santi, te quiero agradecer, mil gracias por esta hermosa charla, por, por todos los datos y la información que nos estuviste brindando. Nada, y agradecerles a cada compañero y a cada compañera por nada, por tomarse el tiempo de estar en este vivo, porque la verdad es la primera que hace un vivo al mediodía, está muy bueno. Pero nada, invitarlos a cada uno y a cada una que vamos a seguir con los diferentes ciclos de charlas del deporte para todos. Así que Santi, si vos también te querés sumar al vivo, también invitado. Así que nada, eh, y como decías vos, la salida es colectiva, estamos cada uno y cada una en diferentes situaciones. Y nada, y hay que cuidarse porque, bueno, todavía no hay solución a nada, así que eso. Así que nada, muchísimas gracias Santi por el espacio y gracias a cada compañero y a cada compañera. Y vamos a meterle huevo, 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 yunta, yunta, yunta. O ovario, 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 si le gusta a usted. ¿Estamos? Los quiero mucho y cuídense, por favor, porque los extraño horrores. Ni saben lo que se extrañan. Sí, nosotros también te Vamos, extrañamos. besito grande y abrazo así del alma. De esos que abrazan el alma, no solamente el Abrazo, cuerpo. abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos.